¿qué es lo más solitario que has hecho? Hubo un momento en mi vida en el que tenía la sensación de que todo el mundo avanzaba menos yo. Mis amigos ya trabajaban, mis hermanos tenían parejas estables, y yo seguía dando tumbos entre un empleo y otro. Un día, sin planearlo, decidí celebrar mi cumpleaños solo. No hice invitaciones, no avisé a nadie, simplemente salí a caminar con la excusa de despejarme un rato. Terminé en un restaurante pequeño que nunca había probado. Pedí comida como si estuviera esperando a alguien, 2 platos, bebida grande, una mesa para 2. No sé por qué lo hice, solo sabía que necesitaba sentir que no estaba cenando solo, aunque en realidad sí lo estaba. El camarero incluso preguntó si debía esperar al otro comensal. Le dije que no, que ya venía. Aunque sabía que no era cierto. Lo más raro fue que, en esa cena totalmente solitaria, me di cuenta de que nadie iba a rescatarme de ese sentimiento, tenía que aprender a ser mi propia compañía. Y aún así, fue una de las experiencias más vacías que he tenido. Cuando mis padres se mudaron a otra ciudad por trabajo, yo decidí quedarme porque ya tenía casi todo listo para la universidad. Mis amigos vivían lejos, no tenía carro, y el vecindario era bastante silencioso. Una noche, después de estudiar, me di cuenta de que llevaba días sin hablar con una persona cara a cara. Ni una sola conversación real, solo mensajes por WhatsApp. Me puse una chaqueta, salí al parque y me senté en una banca mirando las luces de los edificios. Escuchaba risas a lo lejos, familias paseando, parejas comiendo helado. Y yo estaba ahí, sintiéndome completamente fuera de ese mundo. No es que pasara algo trágico, pero esa sensación de ser un espectador de la vida de los demás, mientras la tuya se quedaba quieta, fue brutal. Me quedé ahí como 1 hora sin hacer nada, hasta que el guardia del parque me dijo que estaban por cerrar. Ese silencio fue más fuerte que cualquier discusión. Durante un viaje, tuve que hacer una escala de casi 9 horas en un aeropuerto enorme y prácticamente vacío, porque era de madrugada. Lo curioso es que había mucha gente durmiendo en el suelo o en asientos, pero aún así me sentí totalmente solo. No tenía batería en el celular, el cargador se me había perdido, y no había tiendas abiertas para comprar uno. Me quedé sentado mirando cómo el personal de limpieza pasaba una y otra vez con sus máquinas. No podía leer, no podía escuchar música, no podía hablar con nadie. Solo estaba ahí, atrapado en un espacio donde todo estaba suspendido. Cuando intenté dormir, cada sonido del aeropuerto se hacía gigante, los anuncios automáticos, las maletas arrastrándose, el eco de mis propios pasos cuando me levantaba a caminar para no sentir que me estaba volviendo loco. Fue la primera vez que entendí por qué los aeropuertos son lugares emocionalmente raros, están llenos de gente, pero nadie está realmente ahí contigo. En un punto complicado de mi relación, decidí tomarme un tiempo y mudarme temporalmente a un apartamentito amueblado que encontré por internet. Estaba limpio, funcional, pero vacío de cualquier rastro humano. Ni una foto, ni un adorno, ni un rastro de vida. Solo muebles y silencio. La primera noche cociné pasta porque era lo único que sabía hacer sin pensar demasiado. Cuando me senté a comer, miré la otra silla y me di cuenta de que nunca en mi vida había cenado solo en un lugar completamente desconocido. Había vivido solo antes, pero siempre en espacios que sentía míos. Esto era diferente, era como si yo mismo me hubiese exiliado. Terminada la cena, lavé el plato, me acosté en el colchón y escuché cómo el eco de la habitación devolvía cada movimiento que hacía. Esa semana fue la más introspectiva y la más dolorosa que he vivido. Tuve una época en la que trabajaba tanto que mis días se reducían a comer, dormir y seguir trabajando. Un domingo decidí tomar un descanso y salir a caminar por la ciudad. Me metí en un museo que casi siempre estaba vacío. Caminé por todas las salas sin cruzarme con nadie y terminé sentado en una banca frente a un cuadro que ni siquiera entendía. Me quedé mirándolo más de media hora, no porque me interesara particularmente, sino porque me sentía acompañado por algo que no podía responderme, ni juzgarme, ni pedirme nada. Era como si ese cuadro fuera la única presencia en un día completamente silencioso. Al salir, el guardia del museo me dijo que yo había sido el único visitante de la mañana. Me reí, pero por dentro sentí una punzada rara. Había pasado horas rodeado de arte, y aún así no había logrado sentirme menos solo. Hace unos años, tenía el hábito de ir al cine los miércoles porque era más barato. Un día, por impulso, decidí ver una película que no le interesaba a nadie que conociera. Pensé que habría más personas como yo, pero no. Cuando entré a la sala, estaba completamente vacía. Ni una pareja, ni un adolescente, ni un señor aburrido. Nadie. Me senté exactamente en el centro, como si estuviera eligiendo el mejor asiento de la historia. Cuando la película empezó, ese silencio se sintió extraño, no como el de una sala común.
Era un silencio donde cada sonido de la película parecía dirigido solo a mí. A la mitad, me di cuenta de que estaba riendo y reaccionando en voz alta, como si olvidara que estaba solo. Y aunque por momentos fue divertido, salir de la sala y ver al acomodador sorprendido de que realmente había alguien adentro, me golpeó un poco más fuerte de lo que esperaba. Después de una ruptura, me obsesioné con la idea de reorganizar mi vida. Eso incluía limpiar mi cuarto, donar ropa, ordenar mis cosas. Pero una noche, mientras sacaba bolsas de basura al contenedor del edificio, me quedé parado ahí mismo, al lado del basurero, como si no supiera qué hacer. Miré esas bolsas y pensé en cómo cada una tenía trozos de una versión anterior de mí, cartas viejas, adornos de escritorio, notitas que me había dejado mi ex. Me quedé apoyado en la barandilla, solo mirando la calle vacía, escuchando el sonido lejano de un motor. Fue uno de esos momentos donde sientes que te estás despidiendo de algo, pero no tienes a nadie cerca para compartirlo. Me quedé ahí como 15 minutos, solo respirando, hasta que me di cuenta de lo irracional que era. Pero aún así, fue un momento que se sintió profundamente solitario. Una vez me animé a hacer un viaje que siempre había querido, subir a un mirador de montaña para ver el amanecer. Todo sonaba muy espiritual y bonito. Hasta que realmente lo hice. Llegué antes que cualquier grupo de turistas, cuando todavía estaba oscuro. Me senté en una roca, envuelto en una manta, mirando hacia el horizonte. Cuando el sol empezó a salir, sentí algo raro, no había nadie alrededor. Ni una voz humana, ni un carro, ni un teléfono sonando. Solo yo y el sonido del viento. En cualquier otro momento habría sido liberador, pero esa vez, sentí que el silencio era demasiado grande para un solo ser humano. Ver algo tan bonito sin poder compartirlo con nadie, ni siquiera con una simple mirada, fue más triste que inspirador. Y aún así, no cambiaría esa experiencia. Nunca me había planteado lo extraño que es celebrar algo completamente solo hasta que lo hice sin querer. Me ascendieron en el trabajo y, al salir, pensé que alguien me escribiría para tomar algo, pero nadie sabía la noticia todavía. Pasé por una tienda, compré una pequeña botella de sidra y me senté en un banco frente a un centro comercial. Abrí la botella, brindé conmigo mismo y me quedé viendo cómo la gente entraba y salía apurada, como si el mundo estuviera en otro ritmo. La sidra ni siquiera sabía bien, pero la sensación de estar celebrando un logro importante sin un solo testigo fue rara. Al día siguiente todos se alegraron por mí, pero ese primer momento de celebración fue mío y solo mío, para bien o para mal. Durante un tiempo viví en una residencia estudiantil donde casi todos eran extranjeros. Había mucho movimiento, fiestas, ruido. Excepto en vacaciones de invierno. Yo no tenía dinero para viajar a casa, así que me quedé. El edificio quedó prácticamente vacío. Cocinaba en la cocina común, que normalmente estaba llena de gente, y el ruido del extractor era lo único que me hacía compañía. Una noche, mientras cenaba pasta recalentada, me di cuenta de que la silla frente a mí estaba cubierta por una capa de polvo tan fina que parecía nieve. Era una señal clara de que nadie había usado ese espacio en días. Terminé de comer en silencio, escuchando solo el sonido del refrigerador. Me fui a mi habitación, y el pasillo, que siempre estaba lleno de voces, estaba tan silencioso que mis pasos parecían amplificados. Ese aislamiento voluntario que no elegí fue uno de los momentos más solitarios de mi vida. Hubo una temporada en la que trabajaba haciendo entregas en motocicleta. Los turnos nocturnos eran los peor pagados pero los que casi nadie quería, así que me los asignaban a mí. Una de esas noches, mientras recorría una avenida larguísima, no había carros, no había gente, no había nada. Solo el sonido de mi moto y las luces naranjas de los postes. Cuando entregué el pedido, la persona que abrió la puerta ni siquiera me miró a la cara, tomó la bolsa y cerró sin decir gracias. De regreso al punto de partida, me detuve en un semáforo completamente vacío. Estuve ahí, parado, esperando que cambiara de rojo a verde aunque no había nadie a quien obedecerle esa señal. Ese momento, a mitad de una ciudad gigante que parecía apagada, me hizo sentir como si yo fuera un personaje extra en la vida de todos. Ese semáforo silencioso terminó siendo de los momentos más solitarios que he vivido. Cuando mi abuelo falleció, toda la familia estuvo ocupada con trámites, llamadas y preparativos, menos yo. Me mandaron a su casa a buscar un par de documentos que supuestamente estaban en un cajón. Llegué y era la primera vez que entraba a esa casa sin que él estuviera ahí. Fui revisando cajón por cajón, y en cada uno había algún objeto que recordaba vagamente, un reloj viejo, una libreta de teléfonos, fotos que nadie había visto en años. Lo extraño fue que no hubo llanto ni desesperación, solo un silencio muy denso. En el momento en que encontré lo que me habían pedido, me quedé sentado en su mecedora sin saber cuánto tiempo había pasado.
La casa estaba completamente quieta, sin nadie, sin voces. Y por un instante me di cuenta de que estaba diciendo un adiós completamente solo, sin ceremonia, sin compañía, sin palabras. En mi primera semana viviendo solo, se me dañó el calentador del agua. Era de noche, hacía frío, y el técnico solo podía venir al día siguiente. Así que tuve que bañarme como pudiera. Preparé agua caliente en ollas, la llevé al baño, y traté de mezclarla con la del grifo que salía helada. El resultado fue un desastre. Me bañé a cubetazos, tratando de no congelarme. No tenía música, no tenía con quién quejarme, no podía pedir ayuda porque todos estaban ocupados. Cuando terminé, me senté en el borde de la bañera envuelto en una toalla, viendo cómo el vapor se disipaba. Fue uno de esos momentos absurdos en los que te das cuenta de que, por más adulto que seas, a veces te toca enfrentar cosas ridículas sin nadie que pueda acompañarte. Ese baño improvisado se sintió como el resumen perfecto de la soledad doméstica. Durante un viaje de mochilero terminé en un hostal donde, por coincidencia, yo era el único huésped esa noche. Al principio me pareció divertido, casi exclusivo. Pero cuando el personal se fue y apagaron las luces del lobby, la sensación cambió. Fui a la cocina a prepararme algo rápido y, mientras calentaba agua, escuchaba mis propios pasos rebotar en las paredes. No había risas, ni conversaciones en distintos idiomas, ni puertas abriéndose como en cualquier hostal típico. Solo estaba yo y un edificio lleno de habitaciones vacías. Me senté a comer en una mesa grande, hecho para 8 personas, y en algún momento me di cuenta de que estaba masticando más lento, como si el silencio me obligara a no hacer ruido. Me acosté temprano, pero costó dormir sabiendo que no había ni un alma en todo el lugar. En la universidad me dio una gripe horrible justo antes de los exámenes finales. Mis compañeros se fueron a estudiar en grupo a la biblioteca, pero yo tuve que quedarme encerrado en mi cuarto porque no podía ni mantenerme de pie mucho tiempo. Recuerdo estar acostado en mi cama, viendo el techo mientras escuchaba cómo en otros cuartos la gente reía, estudiaba, pedía comida. Yo, en cambio, no tenía energía para hacer nada. Pedí sopa por delivery y el repartidor dejó la bolsa en la puerta sin tocar, por protocolo de enfermedad. Me levanté, la recogí, y cuando me senté a comerla en un escritorio frío y silencioso pensé que nunca había sentido tan claramente que estaba pasando un mal rato sin apoyo de nadie. No fue dramático, solo. Profundamente solitario. Hace un tiempo me invitaron a la boda de un primo distantísimo, de esos que ves una vez cada 5 años. No tenía ganas de ir, pero mi madre insistió. Cuando llegué, todas las mesas estaban llenas de grupos familiares o de amigos cercanos. La única silla disponible para mí estaba en una mesa donde nadie me conocía. Mientras todos hablaban entre ellos, yo me dedicaba a mirar el techo, revisar el celular o morder pedacitos de pan para no verme tan incómodo. La música estaba fuerte y aún así me sentía aislado del resto del salón. Lo peor fue cuando pasaron la cámara grabando y todos saludaron al lente. Menos yo, porque nadie me vio. Ese momento me hizo sentir como si estuviera en un evento del que no formaba realmente parte. Cuando murió mi perro, pasé una tarde completa recogiendo sus juguetes del patio. Nadie estaba en casa, mis padres habían salido a hacer trámites y mis hermanos estaban en clases. Yo me quedé solo con una bolsa negra y todos sus objetos regados por ahí. Cada pelota tenía marcas de dientes, cada cuerda estaba deshilachada, y su plato vacío seguía en el mismo rincón donde siempre lo dejaba. Guardarlo se sintió como borrar pequeños rastros de una vida que estuvo conmigo todos los días. Me arrodillé un momento y, sin saber por qué, toqué el suelo donde él solía acostarse a tomar el sol. No lloré, pero sentí un peso enorme en el pecho. Hacer ese proceso completamente solo fue una de las experiencias más solitarias que recuerdo. Una vez decidí celebrar Año Nuevo solo porque todos mis amigos estaban fuera del país y mi familia estaba trabajando. Pensé que sería tranquilo, que me pondría a ver películas hasta que dieran las 12. Cuando faltaban 5 minutos para la medianoche, apagué la tele y me quedé escuchando cómo los vecinos contaban regresivamente en sus casas. Cuando empezaron los fuegos artificiales, me asomé al balcón. La calle estaba llena de luces y gritos de alegría. Excepto en mi edificio, donde nadie había salido. Me quedé ahí, viendo cómo el cielo se iluminaba mientras yo estaba completamente solo, sin un abrazo, sin un brindis, sin una voz que me dijera feliz año. Es un contraste que nunca he podido olvidar. Hace un par de años fui a visitar una playa en temporada baja. No había turistas, no había vendedores, no había absolutamente nadie. Me senté cerca del agua con una botella de agua y una mochila, dispuesto a descansar un rato. Las olas eran tan constantes que casi parecían un reloj marcando el tiempo. Caminé por la orilla y noté que no había huellas humanas, solo las mías.
Ese detalle, aunque pequeño, me hizo sentir que estaba en un lugar del mundo que solo existía para mí en ese momento. Pero también me hizo darme cuenta de lo vulnerable que es estar solo en un sitio tan abierto y silencioso. Cuando me fui, mis propias huellas eran lo único que quedaba del día. Una Navidad me tocó trabajar hasta tarde en un turno que nadie quiso. El edificio donde trabajaba tenía decoración navideña, pero el piso en el que yo estaba era oscuro y vacío. Cuando llegó la hora de la cena oficial, todos estaban con sus familias y yo estaba calentando comida en un microondas industrial. Me senté frente a mi escritorio, con un arbolito de plástico alumbrando apenas, y comí lo que había traído en un tupper. En algún momento sonó una alarma del edificio, una prueba automática, y el eco que dejó me hizo darme cuenta de que ni siquiera había un guardia cerca. Era literalmente yo y un edificio de oficinas enteras completamente en silencio. Esa cena, sin voces, sin música, sin compañía, todavía la recuerdo como una de las más solitarias de mi vida.